Hoy comenzamos en nuestro canal una nueva serie de vídeos dedicados a otra incubadora que hemos comprado. Como en casos anteriores, vamos a sacarle el máximo rendimiento. Vamos a verla detenidamente antes de empezar a incubar. Y cuando ya veamos que lo tenemos todo atado y bien atado, haremos como en otras ocasiones. Vamos a comprobar su funcionamiento con plena incubación. Intentaremos, si puede ser, con dos especies, como son codorniz y gallina, y si es posible, pues así tendremos más datos para cuando estemos ya en el final de conocer esta incubadora que tengo aquí. Este es el paquete que nos ha llegado, aquí dentro está la incubadora, y lo que vamos a hacer a continuación es abrirlo y ver qué incubadora nos va a ocupar durante diferentes vídeos. Bueno, hemos colocado el paquete en la mesa, la verdad es que viene bastante bien embalado y nada, vamos a quitarle primero el plástico que trae para después tranquilamente ver cómo podemos abrir la caja, ¿vale? También, por supuesto, así salir de dudas de qué incubadora hemos escogido para hacer la prueba de incubación, de su funcionamiento y todo lo demás, ¿vale? Igual que hemos hecho, ya sabréis prácticamente lo que hacemos con las incubadoras que compramos, ¿no? Para sacarle el máximo partido. Aquí está mi incubadora de huevos. Aquí. Plástico fuera. Y vamos a ver cómo es la incubadora que nos va a ocupar durante un tiempo, ¿no? Ya sabéis que eso hay que dedicarle bastante tiempo porque antes de incubar vamos a analizarla a fondo, vamos a ver la temperatura, vamos a ver la humedad, vamos a ver cómo se comporta. Y fijaros, aquí está la incubadora. No quiero salirme de plano. Aquí está, nuevecita, en su caja. Ahí está, quitamos un poquito. Aquí queda. Esta es la incubadora que nos va a ocupar durante un tiempo para ver cómo podemos sacarle el mayor rendimiento. Ya la analizaremos, la veremos bien. Aquí veis que ya tiene todo lo que es el panel de mando con la sonda incluida, con su motor de volteo y demás. Veremos las instrucciones para ver cómo se maneja, qué es lo que nos recomienda el fabricante y, por supuesto, intentaremos sacarle el máximo partido. Ya hemos estado mirando un poquito lo que es el paquete, los componentes de la incubadora, porque evidentemente viene desarmada. El tiempo de no alargar el vídeo y hacerlo todo prácticamente tal como nos lo íbamos encontrando, pero después de echarle un vistazo, pues la verdad es que un manual bastante completo, con bastantes cositas que iremos viendo y desglosando poquito a poco. Y lo más importante, que viene también lo que es el panel de ajuste por si queremos retocarla, por si no estamos conformes con los valores que nos da. Como veis, como digo, pues la incubadora, todo lo que es el mecanismo, la electrónica, lo tiene en la tapa. Tiene el motor, que le hemos incorporado esta parte, esta pieza de plástico que aquí se ve que tiene una varilla para la parte de volteo automático, que es volteo de arrastre. Y ya digo, aquí viene todo el equipo, incluso como podéis ver aquí, la sonda, todo está en la tapa, igual que el panel de mandos, evidentemente, que ya lo veréis cuando la conectemos y la echemos a andar. Todo el panel de mando, los dígitos y demás.
En la parte de abajo, pues tenemos pues esta bandeja, la bandeja de volteo automático de arrastre. Como veis, el motor con el bastoncillo va aquí en este orificio que al girar, pues desplaza los huevos de esta manera. Estas rejillas son intercambiables, como veis, se pueden quitar y se adaptan a la especie que queramos incubar, ¿vale? Si son huevos grandes, pues tendremos menos capacidad, pero podremos ajustar la rejilla al tamaño del huevo, para que así cuando voltee con los desplazamientos haga un volteo en condiciones. Después tiene esta parte, otra rejilla de plástico, que si la quitamos, pues nos encontramos una serie de raíles que son para el agua, para el tema de la humedad relativa, ¿vale? Estos raíles, sobre todo los que más altura tienen, son estos de las esquinas, pero que todo esto lo podemos utilizar para llenarlo de agua. Ya decimos que aquí con poca agua conseguimos una humedad relativa en torno al 50-60%, pero que nunca está de más que tengamos compartimentos grandes por si en la zona donde tú adquieres este modelo tienes problemas para conseguir una humedad relativa ideal. De hecho, prácticamente toda la bandeja podemos usarla como recipiente para el agua. Ya más, la verdad, imposible. Todo la parte de abajo, toda la base de la incubadora. Como veis, pues no es nada complicado armar esta incubadora y bueno, una vez que la pongáis así, pues le colocamos las rejillas en la distancia que estimemos oportuno según la especie, ¿vale? Vamos a colocarle las rejillas como si fuera, por ejemplo, para huevo de codorniz, que posiblemente sea la primera especie con la cual la probemos, y la dejamos ya puesta, ¿vale? Ahora hay que tener cuidado a la hora de poner la tapa, porque tenemos que hacer coincidir este bastoncillo que tiene esta pieza de plástica que va unida al motor, ¿veis? El motor, pues este bastoncillo tenemos que hacerlo encajar con este orificio cuando le pongamos la tapa a la incubadora. Así que con mucho cuidado la hacemos coincidir y ya simplemente poniéndolo en la base para que quede bien encajada, tenemos nuestra incubadora preparada. Pues esta será nuestra próxima protagonista, esta incubadora, esta mini incubadora, como pone aquí en el letrero. Y bueno, tiene una presentación bonita, no es fea para nada. Quizás para nosotros, desde el punto de vista de grabación, nos viene regular que la tapa pues tenga toda esta serigrafía y sea con un cristal, con un plástico oscuro. ¿Por qué? Porque nos impide grabar desde fuera sin tener que abrirla. No vamos a tener más remedio que cada vez que queramos echar un vistazo, pues evidentemente abrirla para ver qué es lo que pasa en el interior. Ese es el pequeño inconveniente que por lo pronto vemos, pero claro, inconveniente para nosotros a la hora de ponernos a grabar vídeos, claro que está. Pues ya hemos conocido en el día de hoy nuestra incubadora automática. Yo calculo que tendrá una capacidad de unos 15 huevos, lo pone aquí, 12-15 huevos dependiendo de la especie, dependiendo del tamaño, y ya en huevos más pequeños como codorniz seguro que muchos más. Ya veremos prácticamente lo que hacemos con ella, los resultados que nos da, por supuesto, y las conclusiones finales que saquemos de este pequeño dispositivo cuando lo hayamos visto, lo hayamos probado con detenimiento. Hemos comenzado este vídeo en interior por cuestión de tiempo, porque la verdad no hemos tenido más remedio, pero ya los diferentes vídeos que hagamos intentaremos hacerlo. Por supuesto, las incubaciones las haremos en el interior, pero las diferentes presentaciones y demás, como siempre, en el escenario que utilizamos en la mayoría de casos en el campo. Tiene buena pinta, es una incubadora que, pese a ser pequeña,
pesa bastante, que siempre es buena señal. Y ya digo, volteo automático de arrastre, todo el dispositivo lo tiene en la parte de arriba y una bandeja de agua que nos ofrece muchas posibilidades, sobre todo para las zonas donde hay complicaciones para conseguir la humedad relativa. Por hoy, pues aquí vamos a finalizar este vídeo. Os hemos presentado la incubadora y ahora toca estrenarla, a ver lo que ocurre. Un saludo a todos.